en la que me da un enorme gusto presentarles al doctor Gustavo Ortiz Millán mediante una muy, muy breve semblanza de lo que es su trabajo. El doctor Gustavo Ortiz Millán es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, miembro del SNI, del CONACYT, es doctor en filosofía por la Columbia University, ha sido investigador visitante en la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de Duke. Ha sido becario Fulbright en 2 ocasiones. Es autor y editor de varios libros, el más reciente de los cuales en su coedición de COVID-19 y bioética en 2021 por la UNAM. Asimismo, es autor de casi 100 artículos, capítulos de libros colectivos, reseñas, críticas, artículos de revistas de opinión como Nexos, Este País, Animal Político, entre otras. Es miembro de distintas asociaciones como la Asociación Filosófica de México, la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, la American Philosophical Association, la Academia Mexicana de Ciencias, la International Association of Bioethics, el Colegio de Bioética, entre otras. Pues como verán, su CV es realmente extenso. Yo recuerdo siempre a Gustavo como un excelente profesor. Él fue mi profesor, ¿no? Una de las personas que me hicieron voltear a ver la cara a la bioética. Ahora soy su colega en algunas cuestiones, aunque yo siempre lo voy a considerar mi profesor, y su currículum es pequeño en comparación a su generosidad académica. Entonces, pues te agradecemos muchísimo estar aquí y sin más, las personas que quieran hacerte preguntas las hacen en el chat y al final de tu plática se pueden leer por los monitores que las van a estar copiando, o si lo prefieres, cada determinado momento puedes preguntarnos si hay alguna pregunta por parte del público y se te formulan de 3 en 3 o de 2 en 2, como tú prefieras. Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí que mi muy estimada colega Ángeles Cancino me invite a participar. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a la plática. ¿Sí? Hay bastante material, compartir mi pantalla con ustedes. Ok, creo que ya deben de estar viendo. Muy bien. El propósito de esta plática es hablar sobre el uso de animales en la educación superior con fines educativos. ¿Sí? Es importante hacer la distinción entre uso de animales para educación y para investigación. ¿Sí? Vamos a ver que son muy diferentes, pero hay también trazar la línea divisoria entre un uso y otro a veces puede ser complicado. ¿Sí? Pero bueno, espero que eso quede claro. Y lo que quiero hacer es analizar ética o moralmente. Yo no hago distinción entre ética y moral. En general, en nuestro vocabulario, en el uso que hacemos cotidiano de estos dos términos, los usamos indistintamente y yo lo uso de este modo. ¿Sí? Hay gente que yo sé que atribuye un significado a uno y un significado al otro, pero eso realmente creo que fuera de los fines de la teoría en la que se hace esta distinción, no tiene gran importancia. Muy bien. Empecemos entonces con un poco de historia. Se vienen usando animales para educación desde hace ya mucho tiempo. ¿Sí? En la antigüedad, Galeno, por ejemplo,
tenemos esta imagen de Galeno disecando un cerdo para enseñar a sus alumnos. ¿Sí? Andreas Vesalius, ya en el Renacimiento, se empieza a fomentar esta práctica de usar animales para investigación, pero también para educación. Y Vesalius fue uno de los que empezaron haciendo uso de animales con propósitos educativos. Sí. Hay historias acerca de cómo del uso de animales para educación y para investigación. Sí. Yo les quiero recomendar el trabajo de una historiadora, Anita Guerrini. Es una profesora de la Universidad de Oregon que se ha dedicado a hacer el estudio histórico del uso de animales en educación y en investigación. Pero bueno, más allá de la historia, creo que lo que importa es cómo en los últimos años se ha incrementado muchísimo el uso de animales tanto en educación como en investigación. Pero centrémonos en educación. Y estos son datos que nos da PETA, la Organización Personas por la Ética en el Trato a los Animales, una organización que tiene su origen en Estados Unidos, pero ya tiene representación en muchos otros países. Cada año en Estados Unidos unos 20 millones de animales son usados en ejercicios de aprendizaje. 20 millones de animales. Aproximadamente la mitad de ellos se matan y se usan para disecarlos en clase. Con otros se hacen vivisecciones en clases de biología, se les cortan ejercicios de entrenamiento médico. ¿Sí? De nuevo, estos son simplemente los que se usan en educación. Si nos vamos a investigación, son muchos más. ¿Sí? No tengo el dato ahora mismo, pero créanme que son muchos más. ¿Sí? Ahora, si lo que queremos hacer es analizar la corrección del uso de animales en educación, entonces tendríamos que ver la justificación pedagógica, o sea, qué tanto más pueden aprender los y las alumnas usando animales en sus clases, y la justificación ética. Ahora, yo las distingo con propósitos analíticos, pero en realidad la justificación ética depende en buena medida de la justificación pedagógica. ¿Sí? No necesariamente, pero puede depender. Bien, vamos a la justificación pedagógica. ¿Sí? Vamos a analizar los argumentos que se dan a favor del uso de animales en educación. Aquí encontramos 5 argumentos. Uno es que es el método tradicional de aprendizaje. O sea, así ha aprendido la gente y si así aprendieron, pues está bien que se siga haciendo así. El segundo es la comparación de los métodos con y sin uso de animales. ¿Sí? ¿Qué tanto aprenden los estudiantes con animales y sin animales? Otro argumento que se da es que es parte de un enfoque práctico y es parte de una educación activa. Cuarto, también es parte de una formación científica. Y algo muy debatido es si tiene o no efectos psicológicos sobre los estudiantes. Entonces, esos son los 5 argumentos que tienen que ver con la parte pedagógica. Vamos entonces a analizar uno por uno. Se dice entonces que es parte de un método tradicional de aprendizaje. En las universidades encontramos a muchos profesores y profesoras que dicen, es que así aprendí yo, así me enseñaron. Y mira, yo aprendí y entonces quiere decir que funciona, entonces tendríamos que seguir usando animales para educación. ¿Sí? Bueno, aquí habría que distinguir, no porque algo sea tradicional quiere decir que se tiene que seguir haciendo y que es bueno. ¿Sí? Hay tradiciones buenas y malas.
¿sí? Este mismo argumento de apelación a la tradición lo encontramos en muchos otros casos. Pienso, por ejemplo, el que me viene más a la mente es el caso de las corridas de toros, ¿no? Que se dice, es parte de nuestras tradiciones, es parte de quienes somos incluso, ¿no? Nos da identidad, ¿sí? Pero el hecho de que sea tradicional no lo justifica, ¿sí? Eh, la, ¿Qué tanto, qué tan antiguo sea un sistema de, por ejemplo, en el caso de los toros, del maltrato animal, no justifica que se siga haciendo, ¿eh? Entonces hay tradiciones buenas y tradiciones malas, ¿sí? Y aquí habría razones para pensar que esta es una mala tradición. Y vamos a ver que eso tiene que ver con la justificación ética, ¿sí? Porque si antes se hacía, tal vez eran sobre todo porque no se consideraba que los animales tuvieran ningún valor moral, ¿sí? Hoy en día está más extendida la idea de que tienen valor moral, ¿sí? Y de que es incorrecto eh, hacer sufrir innecesariamente a un animal. Pero lo que está en discusión aquí es si es necesario o es innecesario el hacer sufrir a los animales que se usan para las prácticas. ¿Sí? Y de lo que yo los quiero convencer es de que es innecesario, ¿sí? Desde un punto de vista pedagógico, ¿sí? Además, si usamos este argumento, esto refuerza el conservadurismo y el inmovilismo pedagógico. O sea, eh, si tomamos por bueno este argumento, entonces muchas prácticas que han sido tradicionales en la educación deberían de conservarse porque se ha visto que funcionan. Bueno, pero como sabemos que no hay otras prácticas educativas que funcionan mejor. Entonces, eh, no es realmente un argumento sólido. Vamos al segundo, que tiene que ver con comparación de métodos con y sin uso de animales. Y aquí hay muchos estudios, ¿sí? Hay, hay incluso revistas científicas especializadas. Hay una revista que se llama, eh, es una revista en inglés, pero la traducción al español sería Alternativas para el uso de animales. Eh, sí, más o menos es el título. Bueno, en un artículo que publica este investigador Dewhurst, dice, en clases de fisiología y de farmacología que se llevaron a cabo en la Universidad de Sheffield, se compararon qué tanto aprendían los estudiantes usando animales y usando métodos alternativos. Y una de las cosas que dice Dewhurst es, el aprendizaje asistido por computadora puede ser efectivo para reemplazar o mejorar clases de laboratorio tradicionales en cursos de pregrado, de licenciatura, de ciencias biomédicas. Y es claro que reemplazar una proporción de clases prácticas tradicionales con simuladores computacionales no pondría en desventaja a estudiantes y podría de hecho mejorar su aprendizaje. Mucho de lo que se ha dicho cuando se hacen estas comparaciones es que la gente que está por el uso de animales en estos cursos dice, es que no es lo mismo, los estudiantes no van a aprender igual, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comparar los métodos y ver qué tanto aprendieron en un curso y en otro. Y lo que nos dice Dewhurst es, no están en desventaja, ¿no? Y de hecho mejora su aprendizaje. En otro estudio, este investigador Knight dice que en veterinaria los métodos alternativos son más efectivos que los métodos que usan animales. Entonces, estudia 11 estudios publicados
en 17 años que evalúan entrenamiento quirúrgico, ¿sí? Quirúrgico. Entonces, este no es un conocimiento meramente práctico, meramente teórico, perdón, sino ya es práctico, ¿sí? Y los estudios dicen que en un 45.5% el aprendizaje con métodos alternativos fue más efectivo, que en 45.5% fue el mismo, fue equivalente, ¿sí? Y que solamente en 9.11% se pudo identificar que el aprendizaje había sido inferior. ¿Sí? Entonces, esto nos da más evidencia para pensar que los métodos alternativos son iguales o superiores pedagógicamente hablando. ¿Sí? Y cuando hablamos de métodos alternativos, estamos hablando de un montón de métodos. Uno pueden ser simulaciones por computadora, y ya vamos a ver un poco más de esto. Videos de alta calidad, ¿sí? O sea, videos hechos específicamente con el propósito de que los alumnos aprendan aspectos específicos de la anatomía o de la fisiología o de lo que sea que tengan que aprender de los animales. ¿Sí? Ya de por sí se ha visto, y se ha visto en otros casos, que simplemente los videos o los documentales no específicos en este caso para la enseñanza, sino videos generales sobre animales, suelen ser más efectivos como método de aprendizaje, por ejemplo, eh, que la asistencia a zoológicos, ¿no? Es uno de los argumentos que se usan para defender la existencia de los zoológicos, ¿no? Que la gente va y aprende, ¿sí? Y lo que se ha visto es que en realidad la gente, si mira al zoológico y viendo nada más su documental en Animal Planet o en Discovery, aprende más. ¿Sí? Entonces, este caso es mucho más específico porque son videos hechos especialmente con el propósito de que la gente aprenda aspectos particulares de la anatomía, la fisiología o lo que sea de los animales. Bueno, otro método es cadáveres de una fuente ética, ¿sí? Animales a los que se les practicó la eutanasia o especímenes preservados, ¿sí? Otro método alternativo es el de experiencias clínicas supervisadas, ¿sí? Es decir, que si por ejemplo en el área de veterinaria se van a atender de todos modos, ¿no? Como pienso en muchas universidades que tienen la carrera de veterinaria, como la UNAM, por ejemplo, o la Universidad del Valle de México, en donde se da consulta al público, entonces llegan esos animales y se hace que los estudiantes participen supervisados siempre por sus profesores de esas prácticas. Y otra más es la creación de modelos con plastilina, ¿sí? Que se ha visto que es un método muy efectivo de aprendizaje, ¿sí? Que los alumnos, al modelar en plastilina, van aprendiendo cada uno de los huesos, por ejemplo, para hacer un modelo animal, ¿sí? Y lo aprenden de un modo más efectivo que si tuvieran que abrir al animal, matarlo y abrirlo, simplemente para ver cuáles son los huesos o los órganos de ese animal, ¿sí? Entonces, el uso de modelos con plastilina es un método muy efectivo. Este mismo autor, Knight, revisa 21 estudios publicados entre 1968 y 2004 de estudiantes que no eran del área de veterinaria. Y nos dice resultados muy similares, ¿sí? Que los métodos alternativos son superiores en 38.1% a los métodos tradicionales con animales.
que en el 52.4% fueron equivalentes y que solamente en 9.5% fueron inferiores. Entonces, la evidencia nos muestra que los métodos alternativos que no usan animales son iguales o superiores desde un punto de vista pedagógico. Además, hay beneficios adicionales. ¿Sí? Uno es que se ahorra en costos y en tiempo. ¿Sí? Porque se ha visto que usar animales termina siendo muy costoso. ¿Sí? Esto varía, obviamente, dependiendo de cuál sea la fuente. ¿Sí? Sabemos que hay docentes que piden o que pedían antes a los alumnos que, no sé, que, que fueran y recogieran un perro de la calle, ¿no? Y ese iba a ser el animal que iban a sacrificar para la clase. ¿Sí? Bueno, tal vez eso no sea tan costoso como los bioterios que tienen muchas universidades, ¿sí? En donde se dedican a criar animales específicamente con el propósito de usarlos para clases. ¿Sí? Y eso sí puede ser mucho más costoso. ¿Sí? Entonces hay variaciones ahí. Hay además un mayor potencial para la personalización y capacidad de repetición del ejercicio de aprendizaje. ¿Sí? O sea, si el alumno se equivoca en una práctica con computadora, pues eso se puede repetir, o si le salió mal el modelo en plastilina, pues eso se puede repetir, ¿no? Con el animal al que mataron, pues depende de qué estén aprendiendo, pero hay cosas que no se van a poder repetir. ¿Sí? Eh, Hay además aumento de la confianza y la satisfacción de los estudiantes, hay mayor cumplimiento de la legislación sobre el uso de animales. ¿Sí? Hay historias de horror acerca de lo que se hacía, sobre todo antes, supongo que se sigue haciendo, pero antes sobre todo se hacía. Alguien me contó, de hecho, alguien que participaba en prácticas, que le decía el asistente del profesor, le decía, pues mira, tienes que matar al ratón así. Y le decía, no, que yo no sé cómo. No, es muy fácil. Entonces agarraba otro ratón y ¡zas! Le quebraba la cabeza, ¿no? Y, 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 y como no entendían bien, entonces agarraba y los mataba como si fueran, no sé, como si fueran de juguete. ¿Sí? O sea, ningún miramiento por la vida del animal. ¿Sí? Y ahora, además, pues ya contamos con legislación sobre el uso de animales. Tenemos normas acerca de cómo se tienen que mantener los animales en el laboratorio, cómo se les tiene que matar, etc. Bien. Eh, se eliminan las objeciones a la utilización de animales matados para fines educativos, ¿sí? Porque de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ya la ley contempla el caso de objeción de conciencia. O sea, que si hay alumnos, que siempre ha habido alumnos que objetan en conciencia porque creen que eso no es correcto, ¿sí? Eso solía ser un problema antes porque no se reconocía y muchas veces los profesores simplemente lo que hacían era reprobar al alumno que objetara en conciencia, ¿no? O sea, no cumplió con lo que se requería de él en el curso y se le reprobaba, ¿no? Ahora eso ya no se puede hacer, eso va contra la ley. Y además, se integra la perspectiva clínica y la ética en el plan de estudios, ¿sí? Estas dos perspectivas no deberían de estar divorciadas, sino que deberían de ser acordes, ¿sí? Hay quien piensa que buena parte del avance de la ciencia se ha dado a costas a costa de la ética, ¿sí? Y esto no tendría por qué ser así. ¿Sí? Bien. Estos son algunos de los programas de disección para la enseñanza.
¿sí? Eh, Muchos de estos están, todos estos están disponibles en el Internet. Pueden ustedes buscar cada uno de estos, tal vez incluso ya haya versiones mejoradas de algunos de estos programas. Todos obviamente tienen un costo, ¿sí? Pero en ellos se pueden ver y hay videos de demostración, ¿no? En Digital Frog, por ejemplo, de cómo se disecó una, ¿no? Cómo se abrió a una rana y se explica el funcionamiento de los órganos, etcétera, ¿sí? Y eso nos ahorra el problema de tener que estar usando ranas simplemente para que el docente diga, mira, es que si le tocas aquí el nervio salta, ¿no? Se mueve el músculo. Bueno, para aprender eso no se necesita estar matando animales. También los hay para otros animales, por ejemplo, para perros, ¿sí? Esta es una mesa para la enseñanza de anatomía, ¿sí? En este caso, el que está en esta foto es para un humano, pero también las hay eh, para otros animales no humanos. Ajá. Eh, yo no sé si ustedes están familiarizados eh, con los métodos de aprendizaje de la Universidad del Valle de México. En la Universidad del Valle de México, yo he tenido la oportunidad de asistir a ver las instalaciones de la Escuela de Veterinaria y ellos no usan animales para sus clases, cosa que hasta hace poco los colegas de la Facultad de Veterinaria de la UNAM o de la UAM también, me parece, veían con muy malos ojos porque decían, "Ay, pues en realidad no están aprendiendo, ¿qué les están enseñando? Les están enseñando con modelos computacionales, no es lo mismo que es tener al animal ahí presente. O eh, están usando muñecos de peluche, ¿sí? Y se reían, pero lo que se ha visto, de nuevo, es que eh, hay ventajas pedagógicas y que los alumnos no están en desventaja con respecto a quienes usan animales reales. Ujú. Bien. El tercer argumento es este que tiene que ver con el enfoque práctico y la educación activa. A favor del uso de animales se suele decir que la educación tiene que ser lo más activa posible. Y con respecto a eso no hay ninguna objeción. Sí, que sea lo más activa posible. Es decir, que el alumno se involucre en descubrir por sí mismo, por ella misma, eh, todo lo relativo al objeto de estudio. Entonces no tiene que ser pasivo, no tiene que ser un mero receptor de información, ¿sí? Sino que tiene que participar en descubrir por sí mismo cómo es el cuerpo de un animal, cuáles son sus órganos, cómo funcionan, etc. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí todo el argumento a favor del uso de animales. ¿Cuáles son los problemas con ese argumento? La primera objeción es que, bueno, que eso no necesariamente tiene que ser a expensas de los animales. La educación activa puede incluir prácticas de campo que los estudiantes participen activamente en conseguir información. Ahora, si hay gente aquí que venga sobre todo pienso de biología, dirán, bueno, las prácticas de campo tal vez no son las más respetuosas de los animales, ¿no? Porque muchas veces las prácticas de campo involucran tomar animales como muestra y que la gente se los lleve para sus colecciones de animales o para hacer estudios, etc. ¿No? Bueno, no, creo que eso no es correcto, ¿no? Que las prácticas de campo tienen que ser respetuosas de los seres vivos, de los animales, del medio ambiente en lo más que se pueda, ¿sí? Entonces sí se puede conseguir información, pero se puede conseguir información, por ejemplo, viendo el comportamiento de los animales en vida libre, ¿no? Supongamos
que se trata de una práctica de etología o algo así, bueno, creo que no tiene por qué involucrar la captura del animal, ¿no? Y además sería ideal que si queremos realmente una educación activa y que los y las estudiantes participen, pues que participen en discusiones previas con los profesores sobre la corrección de usar animales. ¿Sí? Y que esto es algo que muchas veces a, a los profesores les da mucho miedo, ¿no? Hay profesores en distintas áreas, pienso sobre todo en reacciones que han tenido colegas en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, que dicen, uy, es que no quisiéramos que los estudiantes tomaran clases de bioética desde el principio, porque luego ya no quieren hacer cantidad de cosas. Y, pues sí, supongo que si tienen razones éticas para rehusarse a hacer algunas prácticas, pues bueno, va a ser más difícil para los profesores hacer que los alumnos participen. ¿Sí? Pero creo que debería de haber esas discusiones previas con los alumnos para saber también qué puede esperar el docente de los alumnos eh, y qué es lo que entre todos consideran que es lo más correcto. Esto es lo que tiene que ver con objeción de conciencia. La Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, todavía con ese nombre, en su artículo 46 dice esto: ningún alumno o alumna podrá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad y el profesor o profesora correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un alumno a realizar estas prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en los términos de la presente ley. ¿Sí? Esto es por lo menos lo que dice la ley para la Ciudad de México. ¿Sí? Y la misma ley prohíbe las prácticas de vivisección y de experimentación en animales con fines didácticos. Establece que estas prácticas serán sustituidas por esquemas, videos, materiales biológicos y otros métodos alternativos. ¿Sí? Entonces, ya incluso quien insista en seguir usando animales para vivisección, etcétera, pues no solamente está haciendo algo que es moralmente incorrecto, sino que está haciendo algo que está jurídicamente prohibido. Ahora, ignoro si hay leyes similares a esta en otros estados del país, pero creo que poco a poco las legislaciones están avanzando en ese sentido. ¿Sí? Creo que todos reconocemos un derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? Que se puede ejercer en distintos ámbitos. ¿Sí? La gente que se opone, por ejemplo, a la guerra puede ser objetor en conciencia, ¿sí? Que tiene razones morales, cree en el pacifismo, etc. ¿Sí? Recientemente la ley se está discutiendo, de hecho ahora mismo en el Congreso, estos días, la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. ¿Sí? Entonces, se piensa que es una forma de respeto a la pluralidad de visiones que tiene la gente acerca de temas que tienen que ver con cuestiones a veces religiosas, a veces morales. ¿Sí? Y este es un caso en el que puede haber una objeción justificada en razones morales para el uso de animales en educación. Entonces, es un derecho que, incluso si no está reconocido jurídicamente, es un derecho moral, es decir, es un derecho que tiene suficiente justificación moral y teórica como para que se considere que debe ser reconocido por la ley. Entonces, hay un derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? A veces reconocido y a veces no reconocido por la legislación. ¿Sí? Entonces, el estudiante puede ser objetor de conciencia y no participar en las prácticas.
Y eso quiere decir que se le debe de exentar de realizar la práctica con animales, siempre y cuando haga un trabajo alternativo, ¿no? Que eso ya será cuestión de cada docente que le indique a la alumna si va a realizar ese trabajo. Ok. Este otro autor, Hughes, hace comparación en prácticas de laboratorio y prácticas simuladas por computadora. Los estudiantes que realizaron las prácticas de laboratorio tuvieron un desempeño más pobre en comparación con aquellos que hicieron simulaciones por computadora. En los exámenes, los estudiantes se desempeñaron igual de bien, excepto con preguntas que se relacionaban con los detalles experimentales de las prácticas de laboratorio. No hay gran diferencia, termina diciendo Hughes, en el proceso de aprendizaje de habilidades prácticas de estudiantes que usan simuladores contra aquellos que realizan prácticas de laboratorio. ¿Sí? Entonces, no habría razón para no permitir que los estudiantes que no quieren realizar prácticas de laboratorio no lo hagan. O sea, no hay por lo menos una justificación pedagógica, ¿no? En el sentido de no vas a aprender igual, te vas a rezagar con respecto a los otros que sí van a participar. ¿Sí? En otro estudio, el mismo Hughes, que está aquí en la foto, dice, no todos los estudiantes de farmacología o de otras disciplinas científicas necesitarán de estas habilidades prácticas en su vida profesional. Y esto es importante, sí. Dice, menos del 50% de los estudiantes de farmacología necesitarían de estas habilidades para su vida profesional posterior. Sí. Entonces, muchas veces se insiste en que todos los estudiantes tienen que pasar por ahí, todos tienen que aprender esto y todos tienen que hacer prácticas de laboratorio con animales. Sí. Eh, pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si los estudiantes van encaminados a distintas áreas, si hay estudiantes que van a áreas, digamos, completamente teóricas, ¿no? Digamos, en biología, ¿por qué todos los estudiantes de biología tendrían que pasar por esas prácticas? Si hay algunos que van a hacer cuestiones acerca de, no sé, evolucionismo o filosofía de la biología o discusiones muy teóricas en biología, ¿sí? Eh, entonces, pues no parece justificarse a partir de ese argumento general de que es la formación de un biólogo o de veterinario o de lo que sea, eh, que tiene que forzosamente hacer prácticas de este tipo, ¿sí? Porque las va a necesitar en el futuro. Bueno, lo más probable, según este argumento, es que no las necesita en el futuro. Y además, siguiendo con la cuestión del enfoque práctico y de la educación activa, en realidad hay formas alternativas de educación que involucran, eh, una educación activa, como pueden ser el modelaje en plastilina. ¿Sí? Es el hecho de que los alumnos tengan que modelar la anatomía de un animal, ¿sí? Ya involucra, eh, ya es involucrarlos en un tipo de educación activa. ¿Sí? Ahora se dice que es parte de una formación científica el que los alumnos hagan este tipo de prácticas. ¿Sí? Eh, pero deberíamos de preguntarnos si esto de que es parte de una formación científica, ¿no? Y que muchas veces incluso eh, se, se encubren hechos acerca del uso de animales con eufemismos, ¿sí? Eh, y se piensa, por ejemplo, también que parte de una formación científica tiene que pasar por la desensibilización frente al sufrimiento animal. ¿Sí? Preguntémonos si eso asegura buenos científicos y si eso necesariamente tiene que ver con una formación científica. ¿Sí? Se dice incluso que cuando se experimenta con animales vivos se desarrolla un mejor manejo del estrés, ¿no? Bueno, tenemos acá esto
que dice Jaime en su libro Intelligence and Personality. Y dice, el trabajo en conducta animal se expresa siempre en terminología científica y que suene higiénica, lo que permite el adoctrinamiento del joven estudiante normal y no sádico para que proceda sin que se genere ansiedad. Así, técnicas de extinción se usan para lo que de hecho es tortura por sed, o por casi inanición, o por choques eléctricos, ¿no? Entonces, para no usar esos términos, se dice, son técnicas de extinción. Refuerzo parcial es el término que se usa para frustrar a un animal al satisfacer solo ocasionalmente las expectativas que quien experimenta ha generado en el animal a través de entrenamiento previo. Estímulo negativo es el término que se usa para someter a un animal a un estímulo que, de ser posible, evita. El término evitar está bien porque es una actividad observable. El término estímulo doloroso o de sobresalto no están tan bien, puesto que son antropomórficos. Implican que el animal tiene sentimientos y que estos pueden ser semejantes a los sentimientos humanos. Esto no es permisible porque no es científico. ¿Sí? Entonces, se encubre usando una serie de términos eufemísticos, ¿sí? Que están bien en términos científicos porque parece que son neutrales, que son objetivos, ¿sí? Y eso encubre cosas que en realidad desde un punto de vista de sentido común están mal, ¿sí? Y siempre está esta cuestión de que quienes experimentan con animales y quienes defienden el uso de animales, muchas veces acusan a los críticos de un pecado horrible que es antropomorfización. Estás antropomorfizando, ¿sí? O sea, cuando dices que el perro quiere algo, que le duele, que siente, que espera, que está sufriendo, que tiene conciencia, etc., en realidad estás proyectando tus propios estados mentales sobre el animal, pero eso no es cierto, ¿no? Bueno, y este parece ser un grave pecado, la antropomorfización, ¿sí? Bueno, yo creo que hay muchos modos de responder a esta acusación de antropomorfización. Uno es, a ver, sabemos conductualmente que hay ciertas respuestas ante ciertos estímulos en el caso de los seres humanos, ¿sí? Y por mera analogía podríamos pensar que sucede lo mismo si yo veo que, no sé, que ante el fuego un animal aúlla o chilla, ¿sí? Yo lo sé porque lo sé por mi caso. Alguien podría pensar, bueno, esto tal vez no es un argumento sólido, porque estás generalizando a partir de un caso, el tuyo, al de otros animales. Respuesta, podríamos decir, bueno, en realidad hacemos eso incluso con los seres humanos, ¿no? O sea, si yo veo a alguien que se quema con el fuego, pues lo sé porque también me ha pasado a mí, ¿sí? Y sé cómo se siente. Yo nunca voy a entrar a la cabeza de esa persona, nunca voy a saber cómo se siente, cómo siente esta persona ese estímulo, pero puedo trazarlo por analogía. Puedo decir, pues a mí me duele, pues supongo que si se quemó, pues también, ¿sí? Esa sería una primera respuesta a este ataque de antropomorfización. Supongamos que el que insiste en el argumento dice, no, esa no es una buena respuesta. Podríamos decir, bueno, hay otro argumento, ¿sí? Y es que venimos de un mismo proceso evolutivo, una respuesta en términos de evolución, ¿sí? O sea, hay diferencias con el animal, pero el animal, ¿sí? Si es un perro o si es un ratón, pues tenemos un mismo
origen evolutivo, ¿sí? Ha habido variaciones, etcétera, pero somos bastante similares porque compartimos ese mismo origen evolutivo. Y de hecho eso es lo que permite, por ejemplo, que la gente use animales en investigación, porque dada la similitud, se infiere que, que medicamentos que se han probado en animales, las reacciones van a ser más o menos similares en los seres humanos. Hay parte de verdad y hay parte que es cuestionable en este argumento, ¿sí? Pero podemos usar ese argumento para este caso, ¿sí? Y hay un tercero que puede ser decir, no, no estamos antropomorfizando. Tenemos evidencia científica a partir de las neurociencias que muestran qué es lo que pasa en la cabeza, en el cerebro de un perro, de un ratón, cuando está expuesto a estímulos negativos, cuando está en un estado de sufrimiento, etc. ¿Sí? Entonces, podemos responder perfectamente bien al argumento de la antropomorfización que tanto miedo les da a los científicos. Vamos a este otro argumento, al de efectos psicológicos sobre los estudiantes. Esta investigadora, Teodora Capaldo, que ha escrito bastante sobre el tema, dice en un artículo que publicó en 2004, dice, bajo la presión de una disección forzosa o de cualquier otro uso nocivo de un animal, la educación se ve frustrada. Cuando los estudiantes se ven obligados a utilizar animales en forma que ellos encuentran objetables, el estudiante se traumatiza e invariablemente aprende menos. Y añade que esto tiene un mayor efecto negativo en las mujeres. Entonces, esto tiene un efecto psicológico muy negativo sobre los estudiantes, mayormente sobre las mujeres, ¿sí? Y no puedo dejar de mencionar mi propio caso. Estando yo en primaria, en cuarto de primaria, el maestro en ese ciclo insistió en que teníamos que llevar un animal, y a mí me tocó llevar un conejo blanco, que íbamos a abrir. Bueno, fue un shock horrible. ¿Sí? Yo no pude ni siquiera estar presente durante el, el experimento, ¿no? Yo entré en shock y obviamente no aprendí nada. Y si tal vez yo tenía alguna inclinación por el estudio de la biología, en ese momento quedó truncada, ¿no? Tal vez yo hubiera sido un buen biólogo teórico, ¿no? O tal vez si hubiera sido posteriormente, otra cosa hubiera sido. Pero aquí, claro, estoy hablando de un caso que no se debió de haber hecho nunca, que es el uso de animales en el contexto de educación primaria. Acá estamos hablando de educación superior. E incluso acá es cuestionable. Antes de eso es todavía más cuestionable y los efectos psicológicos son peores. Bueno, entonces, hasta aquí espero haberlos convencido de que la justificación pedagógica, en el mejor de los casos, es pobre. De que no se justifica desde un punto de vista pedagógico usar animales en cursos de educación superior. Porque los métodos alternativos han mostrado que se aprende tanto o más que con los métodos tradicionales que usan animales. Bueno. Ahora, vamos a la justificación ética. Uno es el punto de qué animales se usan en la educación. ¿Sí? Y aquí quiero introducir este concepto de el estatus moral de los animales. ¿Sí?
¿tienen estatus moral los animales? Es decir, ¿tienen un valor moral por sí mismos los animales? Es decir, ¿tienen intereses propios más allá de los intereses que pueden tener a partir de las personas, por ejemplo, los dueños o los tutores? ¿Tienen los animales intereses propios? ¿Sí? Y aquí las respuestas varían, pero una posible respuesta es sí, tienen intereses propios, porque son seres que sufren, que sienten, que les importa lo que les pasa en su vida. ¿Sí? Eh, no voy a justificar esto de si sufren y sienten, creo que eso es bastante evidente, ¿no? Tal vez lo que no resulta tan evidente es cuáles son esos animales, ¿no? Y ahí puede haber, si esa es nuestra base para considerar moralmente a los animales, puede haber eh, ciertos casos ambiguos o cierta controversia con respecto a qué animales son los que sufren y sienten, ¿no? Entonces, parece claro que por lo menos los mamíferos, los vertebrados, todos esos son animales a los que podemos atribuirles conciencia y por lo tanto eh, son objeto de consideración moral. ¿Sí? Y podríamos ir más allá y a muchos de estos podríamos atribuirles no solamente conciencia, ¿no? Esta capacidad de darse cuenta de su entorno y de ellos mismos y de sufrir, etcétera, sino que les podemos atribuir a algunos autoconciencia y eso ya les da, si quieren, un mayor peso en términos morales, ¿sí? Es decir, que son conscientes de sí mismos. ¿Sí? Y hay varias especies de animales a los que podemos considerar autoconscientes. Y algunos otros incluso les podemos atribuir capacidades cognitivas más sofisticadas. ¿Sí? Por ejemplo, racionalidad. ¿Sí? Yo sé que tradicionalmente se ha visto a los animales como los brutos, ¿no? O como seres irracionales, pero en realidad muchos no lo son, ¿no? Depende primero que nada de cómo definamos racionalidad, pero eh, desde un punto de vista, desde una definición la más sencilla posible de racionalidad, ¿sí? Como la, eh, la búsqueda eficiente de fines que se han propuesto alcanzar, si eso es racionalidad, en un sentido instrumental, que es el más básico que puede haber, pues muchos animales son racionales desde ese punto de vista. Pero bueno, no vayamos tan lejos, no tenemos que ir hasta la racionalidad. Bastaría con atribuirles conciencia. ¿Sí? Entonces, tendríamos que decir, bueno, ¿qué animales son conscientes? ¿Qué animales tienen una vida mental? ¿No? Y ahí ya dije, bueno, por lo menos todos los mamíferos y todos los vertebrados, ¿sí? Entran. ¿Sí? O sea, reptiles y aves, etcétera, entran. ¿Sí? Incluso algunos invertebrados, ¿no? Ustedes saben, seguramente ya están pensando, el caso del pulpo, ¿no? Que se nos ha dicho mucho que es muy inteligente, ¿no? Que pueden aprender, que tienen conductas muy racionales, ¿sí? Bueno, eh, pero tal vez haya otros que no sepamos o que no tengamos tan claro si tienen, si tienen conciencia, si tienen sensibilidad, eh, si son sintientes, que es el término que se usa más comúnmente en este contexto. ¿Sí? Es decir, si tienen la capacidad de ser afectados y por lo que pasa en su entorno, de sufrir o de tener experiencias placenteras por eso que los afecta. ¿Sí? Eh, Tal vez algunos no. Entonces, desde ese punto de vista, pues una almeja, pues tal vez no importa moralmente en ese sentido. ¿Sí? Es uno de los problemas que tendría este enfoque. ¿Sí? Bueno, otro, otro problema es el de cómo se adquieren los animales que se usan.
¿sí? ¿De qué fuente vienen? ¿En qué condiciones se les mantiene? ¿Qué efectos tiene en ellos su uso en caso de que no se les mate? ¿Y cómo se dispondrá de ellos después de la práctica? Todo esto, entonces, todos estos son puntos que tenemos que considerar para la justificación ética. ¿Sí? Si es ya no pedagógicamente hablando, sino éticamente hablando. ¿Sí? Bueno, hay tres posturas acerca de estatus moral. ¿Sí? Ya adelanté un poco de esto. ¿Sí? Una es que no tienen ningún estatus moral. O sea, no, cuando digo no tienen un estatus moral, normalmente pensamos que las cosas no tienen un estatus moral. ¿Sí? O sea, la mesa o la silla no tienen un estatus moral, no, en el sentido de que no tienen intereses morales, en el sentido de que no tienen intereses morales propios, independientes de mí. ¿Sí? Si, si alguien viene a mi casa y rompe intencionalmente la mesa, pues no diremos que lo que hizo fue moralmente incorrecto para con la mesa. En todo caso, lo que tiene es un efecto negativo y es moralmente incorrecto para conmigo, que soy el dueño de la mesa. ¿Sí? Pero la mesa por sí sola no tiene intereses propios. Entonces no tiene un estatus moral independiente de mí, por lo menos. ¿No? Bueno, esta ha sido la postura que ha sido tradicional en el pensamiento acerca de los animales, que no tienen ningún estatus moral. ¿Sí? Que son como cosas. Y de hecho la legislación los ve así. En muchos códigos jurídicos se dice que, que así como la mesa es un bien mueble, un animal es un bien mueble semoviente. O sea que a diferencia de la mesa, la vaca se mueve, la mesa no se mueve sola. La vaca sí, pero es una cosa igual que otras cosas. Entonces, desde un punto de vista jurídico, los animales no tienen estatus moral en general. Ahora ya lo empiezan a tener. ¿Sí? Ya muchas legislaciones, la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, o ahora se está discutiendo en Chile la nueva Constitución y ya se está pensando en incluir esa referencia de que los animales son seres sintientes. ¿Sí? Y muchas incluso van a atribuirles derechos. ¿Sí? Pero bueno, entonces ese es un punto de vista, el tradicional, que dice que no tienen ningún estatus moral. Otro dice, sí, sí tienen estatus moral y son objeto de respeto y tenemos incluso obligaciones de que tienen un estatus moral. ¿Sí? Cuando decimos que algo tiene un estatus moral es que hay alguien más que tiene obligaciones morales hacia esa entidad que decimos que tiene un estatus moral. ¿Sí? Eh, hay discusiones acerca de quién tiene estatus moral, ¿no? Eh, los seres humanos adultos, pues, no hay duda de que tenemos estatus moral, ¿sí? Pero hay casos complicados, a veces se les llama casos marginales, ¿sí? Históricamente, por ejemplo, pues grupos de poblaciones étnicas, de indígenas, pues se discutía, ¿tienen alma o no tienen alma? ¿No? O sea, ¿tienen estatus moral o no? ¿No? Porque se pensaba que el alma racional era lo que determinaba el estatus moral. ¿Sí? O, no sé, en Estados Unidos, por mucho tiempo, hasta la guerra de secesión, se pensaba que los negros no tenían estatus moral, que no contaban como personas. ¿Sí? Eh, Hoy en día sigue habiendo discusiones, por ejemplo, acerca de si un embrión humano tiene estatus moral o no. ¿Sí? Entonces habrá gente que dirá, sí, sí tiene estatus moral, porque tiene vida. ¿Sí? O no, no lo tiene hasta que aparece la conciencia. ¿Sí? Entonces hay discusiones acerca de qué es lo que da estatus moral. ¿Y qué implica eso? ¿No? Eh, ¿Qué exigencias implica que digamos que algo tiene estatus moral? Pero si decimos que los animales son objeto de consideración moral, que tienen estatus moral, entonces eso implica que tenemos ciertas obligaciones hacia ellos.
¿sí? No maltratarlos, respetarlos, no hacerlos sufrir innecesariamente, ¿sí? Ese tipo de obligaciones. Y hay quien va un poco más lejos y dice, no, no solamente tienen estatus moral, tienen derechos. ¿Sí? Y esto mucha gente brincará y dirá, no, como que tienen derechos. O sea, derechos tienen seres humanos adultos, ¿sí? Pero no, los animales no tienen derechos. Bueno, aquí habría que ver sobre qué base atribuimos los derechos a los humanos, ¿sí? Y muchas veces se suele decir, pues los atribuimos en base a que son agentes racionales. ¿Sí? Pero entonces se nos cuelan ahí unos casos complicados. Uno, por ejemplo, es, eh, pues los bebés no son agentes racionales, ¿no? Incluso me adelanto a esta objeción, mucha gente dice, no, los animales no tienen derechos porque para tener derechos tienes que tener obligaciones. No puede haber nada más falso, ¿no? Esto no tiene sentido porque entonces los bebés no tendrían derechos porque no tienen obligaciones. O la gente con discapacidades cognitivas severas, ¿no? Pensemos en alguien ya mayor de edad con Alzheimer, ¿sí? Con algún grado avanzado de Alzheimer. Pensaremos que tiene derechos, pero no tiene obligaciones, ¿no? Eh, entonces, no puede ser esa la base para atribuir derechos, ¿sí? O sea, que tenga obligaciones y que sea un agente moral, no. Entonces, muchas veces se dice, no, en realidad atribuimos derechos sobre la base de que hay intereses vitales de aquel individuo a que le atribuimos derechos y que tienen que protegerse. Y eso funciona en el caso de los bebés prelingüísticos, de la gente con discapacidades cognitivas severas, obviamente de los adultos, de los seres humanos adultos, pero parece que entonces también funciona en el caso de los animales, ¿sí? De los animales no humanos, ¿sí? Entonces, parece que por pura consistencia tendríamos que atribuirles derechos, ¿sí? Según este punto de vista, ¿sí? Ahora, si tienen derechos, entonces pues los tienen todos los animales por igual, ¿sí? Por lo menos todos los que tengan, digamos que si la base para atribuirles derechos es la capacidad de sufrimiento y de tener conciencia, etcétera, pues lo tiene el perro y el gato, a quienes mucha gente dirá, claro, tienen derechos y no hay derecho de golpearlos o maltratarlos, etcétera, pero lo tiene también la vaca, el cerdo, el conejo y el ratón de laboratorio, ¿sí? O sea, en ese plano son iguales, tienen los mismos derechos. Y dirán, bueno, sí, pero a ver, ¿qué derechos? Obviamente no tienen los mismos derechos que tiene un ser humano. O sea, no tendría sentido atribuirles el derecho a votar y ser votado, o el derecho a la libertad de prensa o de expresión, o qué sé yo. Bueno, eh, tienen derecho a la libertad, ¿sí? Tienen derecho a la vida. Pues parece que sí, ¿no? Bueno, ya bastaría con esos dos para poder argumentar que no está bien usarlos para propósitos de educación o de investigación. Acá podríamos decir, bueno, lo que pasa es que hay ciertos derechos que también tenemos los seres humanos que entran en conflicto con los derechos de los animales y entonces tenemos que entrar a un ejercicio de balance o de ponderación de derechos, como sucede cuando entran en conflicto los derechos de distintos seres humanos, ¿no? O sea, tu derecho a la libertad de expresión entra en conflicto con mi derecho a la privacidad, por ejemplo. Es un caso común, ¿no? Eh, y entonces hay que entrar a hacer una ponderación de estos derechos. Ok, no nos metamos al caso de investigación, pero quedémonos con educación, ¿sí? Se está violando el derecho a la educación
de la gente que está en los cursos de educación superior a aprender en algún sentido que justifique que se violen los derechos de esos animales que se usan, pues parece que no. Sobre todo porque hay métodos alternativos. Sí. Bueno, eh, vamos entonces a estos otros puntos que ya mencioné, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de suministro de animales para la educación? Uno es animales criados específicamente para la investigación y la educación. ¿Sí? Eh, es una industria. ¿Sí? Muchas universidades tienen bioterios, tienen lugares donde se crían animales ex profeso para la educación. ¿Sí? Eso justifica que se usen. Pues ya vimos que no. ¿Sí? Eh, animales silvestres capturados. O como lo que mencionaba yo cuando decía, bueno, muchas veces en las prácticas de campo, la gente va y captura animales, ¿no? Y le parece pues, que es lo más normal y que está bien. Bueno, pero en realidad no solamente podríamos argumentar que está mal desde el punto de vista de que se le está eh, infligiendo un sufrimiento innecesario a ese animal, sino que muchas veces eso provoca alteraciones en el medio ambiente o en los miembros de la especie del animal que se está capturando, ¿no? O sea, los animales tienen relaciones, eh, hay relaciones entre ellos, hay jerarquías, hay modos en que socializan, etc. Y hacer este tipo de capturas interfiere con esos procesos. ¿Sí? Eh, animales callejeros. Es un caso complicado, ¿sí? Porque muchas veces se dice, pues mira, si de todos modos estos animales van a terminar en el antirrábico, ¿no? Donde eh, el antirrábico es el lugar donde de todos modos van a ir a morir los perros y los gatos callejeros. ¿Sí? Entonces, pues ¿por qué no los usamos con propósitos educativos, que es un fin muy noble? ¿No? Eh, ¿Cuál es el problema aquí? ¿Sí? El, el problema está en que si bien eso de hecho sucede, en realidad no debería de suceder. Es decir, no debería de suceder que hubiera estos antirrábicos o que los animales, que los perros y los gatos terminaran siendo sacrificados simplemente pues porque ya no sabemos qué hacer con ellos, porque son muchos, etcétera. ¿Sí? Bueno, creo que lo correcto, lo conducente sería evitar que eso sucediera y que se dieran esos casos, ¿no? Uno, con campañas de esterilización masiva de perros y gatos, ¿no? O sea, previniendo que suceda eso. Otro, destinando mayores recursos para albergues, ¿sí? Eh, fomentando campañas de adopción, etcétera, ¿sí? Pero piensa que si estamos de acuerdo en que tienen estatus moral los animales, que tienen derechos incluso, si quieres aceptar esa idea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el perro callejero y el perro que tienes de mascota, o un perro de compañía que tienes en casa? ¿Sí? O sea, en realidad, desde un punto de vista moral, ninguno. Puede ser que haya una diferencia en términos eh, afectivos, por ejemplo, pero desde un punto de vista moral, no hay ninguno, son iguales. ¿Sí? El hecho de que tú sientas afecto por tu perro de compañía le da un mayor eh, valor moral.
Pues por principio no. Varía un poco aquí dependiendo de la teoría de la que estemos partiendo, pero en general eh, las teorías tipo consecuencialistas que suelen atribuir estatus moral a los animales en función de su sintiencia, o las teorías que parten del punto de vista de derechos. Y me parece que ya debo suponer cierta familiaridad con esto, ¿no? Porque ya han tenido otras pláticas sobre estos temas. Me parece que desde ese punto de vista de estas dos teorías, que son las teorías más comunes en el ámbito de la ética animal, no habría diferencia. Diferencia moral entre animales callejeros y animales eh, de compañía, los animales que la gente tiene en su casa, pues. Bien. Ahora, habría que considerar también cuáles son los animales que se usan, ¿sí? Se usan mayormente ratas, ratones, pero también anfibios, ¿sí? Se usan mucho ranas, ¿sí? Hay historias de horror acerca de cosas que sucedían en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Acerca de ranas que se desechaban al por mayor. Eh, Peces también se usan mucho, ¿sí? Eh, y cada uno de estos casos presenta situaciones particulares diferentes, ¿sí? Porque claro, la gente puede decir, en el caso de los peces, bueno, pues igual la gente se los va a comer, ¿no? ¿Está bien o está mal usarlos en el laboratorio? Bueno, no, los del laboratorio probablemente no se van a comer, ¿no? Eh, y eso nos manda una pregunta más general acerca de si está bien o está mal eh, usar esas especies animales en general, y ya no nada más en el caso particular de la enseñanza, ¿sí? Hay industrias incluso, ¿sí? En el área de Boston existen estos laboratorios, Charles River Laboratories, ¿sí? La mayor compañía productora de animales de laboratorio en el mundo, ¿sí? Producen montones, y no solamente producen eh, los animales normales, digamos, sino que producen animales genéticamente modificados con propósitos específicos. eh, entonces los programan a estos para que padezcan epilepsia, distrofia muscular, susceptibles a tipos de cáncer. ¿Sí? Hay ciertos ratones que ya van programados con esa susceptibilidad para desarrollar tipos de cáncer, diabetes, anémicos, etc. ¿Sí? Pero estos animales en general simplemente los menciono, pero no son animales que se usen o mayormente no se usan en contextos de educación, sino de investigación. Ajá. Las prácticas con animales vivos solo se justificarían, uno, cuando sean imprescindibles y contribuyan sustancialmente a las competencias del profesional, ¿sí? Cuando, por ejemplo, lo que mencioné del uso de animales en medicina veterinaria, cuando sean casos clínicos en donde los estudiantes vayan a hacer un tratamiento directamente sobre el animal y vayan a contribuir al mejoramiento de la condición del animal, por ejemplo, y eso con supervisión. Si el conocimiento no puede adquirirse por otros medios, como son simuladores, programas multimedia, maniquíes, cultivos celulares, órganos aislados, cadáveres obtenidos por fuentes éticas, etc., entonces sí estaría justificado. Cuando los alumnos demuestren poseer el dominio de los conocimientos teóricos, así como el interés y habilidad necesarios para tomar la vida de un animal. Entonces, se justifica realmente en poquísimos casos, y son esos casos en los que de todos modos se va a hacer una intervención en el animal,
¿sí? Como parte de un tratamiento, etcétera. Se va a hacer una cirugía y el estudiantado va a participar con supervisión. Hago mención de la norma 062, ¿sí? Que hace referencia al Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales del Laboratorio. Cuando una institución realiza investigación científica, desarrollo tecnológico de innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza con animales, debe conformar un comité para el cuidado y uso de los animales del laboratorio de carácter institucional. Entonces, todos estos casos tienen que pasar, cuando se vayan a usar animales, tienen que pasar por un comité que supervise esto. Integrado por médicos veterinarios, científicos, miembros de la sociedad. ¿Sí? No siempre se cumple esto, pero bueno, los protocolos deben contener esta información y ya voy rápido porque ya creo que me pasé por mucho del tiempo. ¿Sí? Vas Y muy ahí bien, Gustavo, vas muy bien. Toma sí, todo el tiempo bueno, que necesites. no, no, yo quiero dejar tiempo como para que podamos discutir un poco, ¿no? Y responder algunas preguntas. ¿Sí? Eh, los animales de laboratorio tienen que mantenerse en ciertas condiciones, ¿no? Condiciones de sanidad, tienen que estar sujetos, estar en observación para que se vea que no desarrollan, no sé, estereotipias o enfermedades, etcétera. ¿Sí? Alojamiento limpio y seco, de tamaño adecuado, la edad, especie y número de animales, etcétera. ¿Sí? Pero en realidad, bueno, que no desarrollan señales de estrés, ¿sí? Como esto que yo decía, que desarrollen estereotipias, ¿no? En fin, esto es acerca eh, de las expresiones faciales de dolor en animales de laboratorio, ¿no? O sea, esto ya se ha estudiado bastante, que estos animales también son seres sintientes, también son sujetos de consideración moral y, bueno, debe tratárseles correspondientemente. ¿Sí? Ajá. Esta es una imagen de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, ¿sí? Donde se está tratando de trabajar con cadáveres de fuente ética, con órganos de mataderos. ¿Sí? Se están empezando a cambiar los métodos tradicionales hacia métodos alternativos. Uh-huh. Sí. Esto ya es una técnica especial para la disección y la plastificación, o no sé cuál es el término específico, de animales que se pueden seguir usando. Y hace unos años hubo en el Museo Universum una exposición de alguien que hacía este tipo de prácticas. Y la verdad es que uno aprende bastante con esto. ¿Sí? Entonces no es necesario recurrir a animales vivos. ¿Sí? Esto es algo acerca de la regulación sobre el uso de animales de laboratorio. ¿Sí? En la norma 062, la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, en fin. ¿Sí? Aquí algunas referencias, pero si ustedes tuvieran acceso al artículo que yo publiqué, que se titula Víctimas de la Educación, encontrarán ahí estas referencias. Uy, un montón. Bueno, vamos a dejarlo aquí para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Gustavo. Efectivamente, todos los alumnos y alumnas inscritos tienen en su Moodle tu artículo de víctimas de la educación como material de consulta
para tu clase, ¿no? Y a continuación, si te parece, vamos a dar paso a 3 preguntas o 4 y las vas contestando en tándem o prefieres una pregunta y una respuesta. Mejor pregunta por pregunta. Ok, pregunta por pregunta. Empezamos con la primera, por favor, chicos. Claro, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy Sí. bien. Bueno, hola, hola. Sí, Sí, te una escuchamos. disculpa, luego tengo problemas con mi audio. Ok. Pregunta Dulce, ¿qué si cree usted que se requiere para convencer a nuestros colegas docentes y autoridades de las facultades que se resisten a dejar de usar a los animales en prácticas de licenciatura? ¿Hay una doble moral donde se dan clases de bioética, pero el formato en el laboratorio no lo cambia? Yo no sé si podemos hablar de una doble moral. Lo que pasa es que eh, dentro de los departamentos académicos suele haber muchas pugnas internas y suele haber gente que está por métodos alternativos y gente que está por métodos tradicionales. Eh, entonces, no creo que podamos hablar de una doble moral ni de un tipo de esquizofrenia o algo así. Eh, Simplemente hay pugnas y suelen ser pugnas de poder incluso dentro de los departamentos. eh, pero creo que si hay lineamientos generales que una universidad tiene acerca del uso de animales, entonces se tienen que acatar y lo mejor posible, porque también todos sabemos que muchas veces dentro de las escuelas o los departamentos académicos, suele haber gente que, que forma parte de los comités que tienen que ver con el uso de animales y, y admiten cualquier cosa, ¿no? Eh, y muchas veces eh, son ellos mismos que saben que van a usar en sus experimentos animales y no quieren que si ellos están en la situación de alguien que presenta un protocolo, se les vaya a negar el uso de animales, ¿no? Eh, Creo que deberíamos de ser más vigilantes acerca del cumplimiento de las normas. Por principio de cuentas, que se den a conocer, porque muchas veces ni siquiera se conocen las normatividades que aplican a estos casos. Por ejemplo, muchos estudiantes no saben que tienen el derecho a objetar en conciencia. Entonces, que se den a conocer estas normatividades, que se den a conocer los derechos de los estudiantes, ¿sí? Y eso es algo que a veces les molesta incluso a algunos docentes. Eh, lo que mencioné antes de que les molesta, por ejemplo, que tomen bioética antes de que pasen por algunas materias prácticas, ¿no? Pero eh, yo creo que está bien que tomen bioética. Eh, no sé exactamente en qué momento de las carreras tienen que tomar bioética, pero pues me parece que la bioética incluso, además de ser una disciplina que tenga un curso específico, debería de ser transversal, debería de haber discusión ética acerca del uso de animales en distintos contextos, de distintas materias. ¿Sí? Entonces, bueno, espero haber respondido entonces la pregunta. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Claro, muchas gracias. La siguiente. Un animal criado para que se experimente con él, como los ratones, ¿es moralmente correcto usarlo? Porque para eso hicimos que naciera. Por el contrario, si el animal es silvestre, por ejemplo una iguana, y lo atrapamos y experimento y lo mato, ¿es moralmente reprobable? Sí, es buena pregunta. Eh, a veces los veterinarios les gusta hablar de que es la función zootécnica del animal, ¿no?
fue criado, el animal fue criado para este propósito, ¿no? Y a veces dicen, bueno, tienen distintas funciones zootécnicas, ¿no? Hay animales que han sido criados para la alimentación, ¿no? Otros que han sido criados, se usa incluso el argumento en el caso de los toros, ¿no? La función zootécnica de los toros. Fueron creados para ser usados en corridas de toros y que tuvieran este fin que les estamos dando, ¿no? Entonces, y se dice, y si no tienen ese fin, entonces va a ser peor porque incluso van a desaparecer. Creo que es cuestionable este argumento del fin zootécnico de los animales. Primero porque es un fin que nosotros les estamos atribuyendo a los animales, ¿sí? Los animales no vienen ya con un fin zootécnico, ¿no? Y ese fin zootécnico que les estamos atribuyendo viene en función de nuestros intereses, no de los intereses de los animales, ¿sí? Ahora, se dice, bueno, ¿no sería peor que el animal no existiera a que le diéramos este uso que le estamos dando? ¿Sí? Parece, incluso la pregunta parece suponer que sí, que es peor, que estamos mandando al animal a la inexistencia, que es lo mismo que se dice con el caso de los toros, ¿no? O sea, el toro de Lidia va a desaparecer, eso va a ser horrible. Por principio de cuentas, nada más para responder al caso de este caso específico de los toros, no, el toro de Lidia no va a desaparecer, ¿sí? Va a seguir habiendo toros y vacas, ¿sí? Esos no van a desaparecer, ¿sí? Y de hecho hay muchos toros que no se usan para la lidia que están en peligro de extinción y nadie dice nada, ¿no? Entonces, estos argumentos de tipo así como ecologista de, es que estamos llevando a la extinción a una especie, creo que son falaces, ¿no? Porque no están tomando en cuenta que, de hecho, hay muchas razas de toros que están desapareciendo y a nadie le importa. Pero bueno, este no es el caso, ¿no? Vamos al caso concreto de los animales de laboratorio. Parece, según el argumento, que es mejor que existan, aunque van a tener una vida llena de sufrimiento y la van a pasar muy mal, ¿no? Un ratón de laboratorio que va a vivir toda su vida en una caja de laboratorio, ¿sí? Es mejor eso a que no exista. Bueno, ¿es la existencia, esta es una pregunta bastante filosófica, ¿es la existencia en sí misma un bien por sí sola? Y deberíamos de preguntarnos, ¿y para quién? Si es un ser que no existe, entonces ni lo estamos beneficiando ni lo estamos perjudicando. Simplemente no existe. Entonces, y si lo traemos a la existencia, simplemente para que tenga esta vida de sufrimiento y que pase su vida entera en una caja de laboratorio, entonces parece que más bien lo estamos perjudicando. Entonces, creo que así se responde la pregunta. Sí, espero que quede claro. Pues. Muy bien, muchas gracias. Adelante, la siguiente. Claro. Los animales que se usan en las simulaciones, al no sangrar, ladrar o chillar, ¿no se ponen de igual? ¿O usted qué opina, doctor? Aquí tiene que ver con el nivel de sofisticación que tienen los simuladores. Si vamos a usar un peluche, yo he visto cómo se usan algunos peluches que son bastante básicos, pues depende de para qué los estemos usando. Pero hay simuladores bastante sofisticados que pueden mostrar reacciones que puede tener el modelo, ¿no? Que tendría el animal
¿sí? Entonces depende de qué tan sofisticado sea el programa o de qué tan sofisticado sea el modelo. Ahora, muchas de estas reacciones las tendría el animal, suponiendo que lo hiciéramos con un animal vivo, las tendría si no estuviera anestesiado o si no, o si se trata de una vivisección, ¿no? Que eso ya de por sí está prohibido. ¿Sí? Entonces, no, pues va a estar, supongo que si se va a usar, pues se va a usar anestesiado o dormido o algo así, de modo que no va a tener esas reacciones a las que se refiere la pregunta. ¿Sí? Tomamos la Muy siguiente bien. pregunta. Claro que sí, la siguiente, Sí, por muchas favor. gracias. ¿Qué opina de que muchos alumnos sepan abrir animales o matarlos, pero cuando les preguntan por qué lo hicieron, contestan, es que así me lo ordenó mi profesor o profesora? A ver, creo que uno, sería conveniente que de entrada los alumnos supieran que tienen ciertos derechos, ¿no? Y que tienen derecho a objetar en conciencia y que si piensan que está mal hacerlo, pues que sepan que tienen ese derecho y que pueden objetar y decir, no, yo me opongo a hacer esto, pónganme a hacer otra cosa, yo no voy a hacer esto, ¿sí? Pero si de entrada no lo saben, piensan, bueno, pues estoy bajo la autoridad este profesor que me está obligando a hacer esto y mi calificación depende de esto y pues... eh, y también muchas veces los alumnos no tienen clara conciencia de las cuestiones morales, ¿no? Como que sienten que está mal, pero pues no saben bien por qué y no son capaces de enfrentarse a la figura de autoridad del profesor y decirle, momento, matar a un animal nada más para ver que si le picamos un nervio, tocamos, tiene determinada reacción muscular, y no tiene sentido, ¿no? Entonces, me opongo a hacer eso, ¿sí? Eh, entonces, creo que es muy necesario sensibilizar a los alumnos y por eso creo que no está mal que desde un inicio tomen un curso de bioética donde se les enseñe esto, ¿no? Donde se les enseñe todas las opciones y todas las teorías, ¿sí? Porque a veces los cursos de bioética sirven o los dan gente que lo que quiere es seguir justificando la explotación de los animales y que se sigan usando los animales en cursos, ¿no? Entonces, el curso de bioética por sí mismo tampoco garantiza nada. Depende mucho de quién lo da y qué es lo que se va a ver, ¿sí? Porque a veces simplemente terminan siendo refuerzos de posturas éticamente cuestionables, ¿sí? Eh, ya si los alumnos eh, piensan que está justificado y tienen razones, etcétera, bueno, entonces supongo que tendrá más sentido que actúen bajo las órdenes del profesor, pero eso no le quita que siga siendo éticamente cuestionable, ¿no? La moralidad, yo sé que mucha gente piensa que es una cosa como subjetiva, ¿no? Y que tú tienes tu moral y yo tengo la mía y no hay verdades morales, ¿no? Y esto es un error, esto también se tiene que discutir, ¿no? Si piensas que en sí mismo el sufrimiento innecesario de un animal, provocarle dolor a un animal innecesariamente, y ya vimos que es innecesario desde un punto de vista pedagógico, porque puedes aprender lo mismo o más por otros métodos. Entonces, si piensas que el sufrimiento innecesario de un animal está mal siempre, en donde quiera que suceda, en la época que suceda, estaba mal en el circo romano y está mal hoy en la clase, en el laboratorio de ciencias y está mal
aquí y en China, y está mal en todos lados. Objetivamente está mal. ¿Sí? Está mal porque implica eh, el sufrimiento y un montón de experiencias negativas que va a tener para el propio sujeto, para el animal. ¿Sí? Entonces, si tú estás a favor de la consideración moral de los animales, si estás a favor de los derechos de los animales, no puedes pensar, ah, la moralidad es subjetiva, ¿no? Y tú tienes tu moral y yo tengo la mía. No, no puedes pensar eso. Yo creo que es una contradicción. ¿Sí? Bueno, una respuesta sofisticada, pero espero haber respondido la pregunta. La Muchas gracias, pregunta, doctor. Gustavo. Un momentito, si me permites, nada más hacerle un comentario al doctor Guillermo. Me Claro, recordó cuando le preguntaron a los soldados nazis que por qué habían hecho lo que habían hecho, porque recibí órdenes, ¿no? Sí, claro. Entonces los alumnos reciben órdenes de un profesor que les puede indicar lo que sea y básicamente lo hacen, ¿no? Nada más quería hacer ese pequeña comparación que guardando las distancias sí que tiene similitudes. Disculpa, Guillermo, adelante. Sí, 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 completamente de acuerdo. claro, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Antes de eso, quería comentar que tanto los monitores como la doctora Ángeles leímos la discusión que se hizo en el grupo de chat y queremos felicitarles por los comentarios que hicieron. La siguiente pregunta es, ¿tomar la vida de un animal o sacrificarlo son eufemismos de matar? ¿Considera importante que comencemos a llamar las acciones como lo que en realidad son y dejemos de romantizar para contribuir en la concientización de nuestros alumnos? Sí, sin duda. Sí. Y me doy cuenta que yo mismo ocasionalmente usé el término sacrificar, ¿no? Eh, pero es cierto que hay esta tendencia a usar eufemismos y el que más me viene a la cabeza es, en veterinaria se usa mucho eutanasiar, ¿no? Incluso así como verbo, ¿no? Vamos a eutanasiar al animal, ¿sí? Cuando muchas veces lo que se está haciendo es simplemente se está matando al animal y habría que hablar de matanza, ¿sí? Eh, porque para que cuente como una eutanasia, tiene que ser uno, porque hay un sufrimiento eh, que, al que no se le puede poner remedio, ¿sí? El, y esto se hace en interés de la vida del sujeto al que se va a matar, ¿sí? Que es como se usa cuando se habla de eutanasia en seres humanos, pero en animales no, ¿no? Entonces muchas veces simplemente porque está en el interés del tutor del animal, a veces porque, no sé, porque se va de vacaciones o lo que sea, ¿sí? Dice, ay, pues vamos a ponerlo a dormir, vamos a eutanasiarlo, ¿sí? Para no decir que lo estás matando, vamos a matar al animal, ¿sí? Pero lo que se está haciendo es eso, se está matando. Entonces sí, efectivamente, toda esta terminología son eufemismos que se usan para encubrir algo que está mal, ¿sí? Y sí, tal vez deberíamos de llamar a las cosas por su nombre, ¿sí? Se está matando a los animales. No, no es un sacrificio en aras de la educación, no. Eh, eh, entonces, sí, llamemos a las cosas por su nombre. Claro, quedan 10 minutos y espero que nos puedas regalar otras 5 preguntas, al menos porque tienes 1000. Uy. Adelante, Guillermo. Claro. Es obligatorio que como profesores se les diga del artículo 46 contra el maltrato de los animales en la CDMX, es decir, objeción de conciencia. ¿Es trabajo y responsabilidad de los alumnos conocer la ley? ¿Por qué los profesores deberán de darles todo listo sin que ellos o ellas lean? A ver, yo creo eh, que la universidad debería de darle a conocer a los alumnos
cuáles son sus derechos en general, ¿no? Así, por ejemplo, se está haciendo en otras áreas, ¿sí? Donde se les dice a los alumnos cuáles son sus derechos o cuáles son sus obligaciones respecto a, no sé, sus estudios, etcétera. Muchas veces esto es como un conocimiento tácito, ¿no? Se dice, bueno, cuando ya estás entrando al ámbito universitario, pues sabes que tienes ciertos derechos y que tienes ciertas obligaciones, pero muchas veces nadie nos dice esto. ¿Por qué no hacerlo explícito? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, se están haciendo explícitas normas que tienen que ver con cuestiones de acoso, ¿no? Con cuestiones de género, ¿sí? Se están haciendo ya explícitas. Bueno, ¿no sería ideal también que se dieran a conocer y que se hicieran explícitas algunas de estas leyes que tienen que ver directamente con eh, con cosas que se va a obligar a los alumnos a hacer? ¿Sí? Entonces, sí, la universidad debería de buscar el modo de que todos los alumnos que participen en este tipo de clases sepan sus derechos. ¿Sí? Eh, no es algo que los alumnos tendrían que estar averiguando por ellos mismos, ¿no? Digo, si lo hacen está muy bien, pero quien lleva la responsabilidad de darle a conocer sus derechos a los alumnos es la universidad, ¿no? Cada universidad debería de tomarse ese trabajo, ¿sí? A pesar de que para muchos docentes esto va en contra de los intereses de ellos mismos, ¿no? De sus clases, etcétera. Quisieran que los alumnos pasaran ahí sin tener conocimiento de eso, ¿no? Y que fueran lo más dóciles posibles, ¿sí? Sí, esa sería mi respuesta. Gracias. Adelante, por favor. Sí. Creo que te perdimos. ¿Hay otra pregunta? No, ya disculpa, se me fue el audio. La Listo. siguiente, ¿qué pasa si en un curso el profesor plantea que desde el inicio del semestre se explicó que era obligatorio abrir animales? ¿Objetar conciencias es posterior a las indicaciones del curso o puede objetarse conciencia y negarse? Yo creo que en el momento en que el profesor lo diga, también debería de decir que tienen el derecho de objetar en conciencia, ¿sí? Y que va a haber labores diferentes, que va a haber una práctica diferente para aquellos que se rehúsen, ¿sí? Entonces, creo que esa sería una de las obligaciones del docente, ¿sí? Eh, y, y tendría que dar oportunidad para que aquellos que objeten lo hagan y tengan una labor alternativa. Porque ¿qué pasa si no y si se les obliga a los alumnos y si no se les da a conocer sus derechos? Pues creo que tiene que haber mecanismos legales para que los alumnos digan, hey, yo no sabía que tenía el derecho de objetar en conciencia, yo me puse muy mal, la pasé mal, sufrí, etcétera, obedecí la indicación del profesor contra mi voluntad, etcétera, o me reprobó, ¿no? Porque no quise hacerlo, ¿sí? Y tiene que haber mecanismos legales dentro de la universidad, ¿no? Que sea posible que el asunto vaya a tribunal universitario, ¿sí? Entonces, tendríamos que tener más conciencia de qué pasa si los alumnos se rehúsan a hacer ese tipo de prácticas. Claro, y me viene a la mente, Gustavo, que a veces algunos profesores han dicho, efectivamente, puedes tener una práctica alternativa a trabajar con animales directamente, pero tu calificación va sobre 8.
o tu calificación va sobre 7. Y esto no es lo que pide la ley, sino dar una oportunidad de tener una calificación de 10 si es que aprende lo mismo, pero de otra forma que no sea usar a los animales, ¿no? A esto le tienen miedo muchos estudiantes que se han acercado tal vez a distintos profesores diciendo, por favor no me reprueben, no tenga ninguna represalia conmigo, no se vaya a enojar. Es la ley. Y la ley, como siempre, es el techo. Bueno, Sí, la siguiente. no, y simplemente añadir, debería de, si eso sucede, si se obliga a algún alumno y se le baja la calificación, creo que no estaría mal que esa persona que fue afectada llevara su caso a instancias legales, lo llevara a tribunal universitario, ¿sí? Y que se peleara eso, como muchas veces, y hemos visto que se pelean los casos en otros contextos en tribunales, y no es sino hasta que termina ahí que se siente un precedente y hay un caso ejemplar para que también los profesores sepan a qué atenerse y que sepan que hay consecuencias legales si hacen esto. Sí, como se dice por ahí, el que no sepamos la ley no nos exime de cumplirla, ¿no? Pero también me parece otro punto interesante, hablando de que también los profesores, una vez enterados, ya pueden manejar este tema con sus alumnos, el de objeción de conciencia y el de alternativa a una práctica bioética sin animales. Sin embargo, creo que los alumnos también pueden hacer ese trabajo. Una vez que lo saben, comunicarlo a sus profesores, enseñarles la ley. Aunque, como dije, no nos exime de cumplirla el desconocerla, ¿cuántas leyes los mexicanos no desconocemos, Gustavo? No, si de por sí no tenemos una alta tasa de lectura al año por per cápita de leyes, híjole, yo creo que leeremos un artículo de, de una NOM o de una ley a cada 6 años. No nos gusta mucho adentrarnos, aunque sea nuestra profesión. Y Sí, estamos obligados. es cierto, y bueno, si ya le puede servir esta plática, que sirva para eso, para que la gente sepa que existe esta ley y que tienen este derecho y que tiene que buscarse modos de hacer que se respete ese derecho. Claro, claro, sin tener que llegar a los juzgados o a los tribunales que existen y que son absolutamente instancias para protegernos, para que no haya injusticias. Si se puede quedar desde que un alumno le diga, deme otra alternativa, porque si no podré denunciarlo en términos de la presente ley, ojalá y ahí se quedaran las cosas y los profesores empezaran a reactivar o a activar más bien alternativas pedagógicas para que los alumnos aprendan bioéticamente, pero también los alumnos que quieran, solo los que quieran, pidan las alternativas, porque si un alumno quiere seguir experimentando en nivel superior y entra en toda la normativa legal, está en todo su derecho de experimentar con animales, ¿no? Bueno, era mi comentario, Gustavo. Perdón, adelante con las preguntas para el doctor Guillermo, por favor. Claro, la siguiente. ¿Y por qué la educación tiene que ser igual o mejor usando animales que sin usarlos? ¿Por qué no simplemente ya que no se usen animales, aunque los alumnos no aprendan nada? Ay, a ver, sería mejor que, a ver, uno, los alumnos tienen que aprender, ¿no? O sea, eh, hay cosas que los alumnos sin duda tienen que aprender. Tal vez no todos los alumnos tengan que aprender todo, pero sí hay ciertos alumnos que si van pienso que quienes van a hacer clínica en veterinaria, pues ni modo, tienen que aprender ciertas prácticas y tienen que tener ciertos conocimientos. Sí. Entonces, no podemos tomar la actitud de, bueno, pues, que no aprendan, ¿no? Sino, a ver, tienen que aprender, sí. Pero la cuestión es que no lo hagan a costa de la vida y del sufrimiento de los animales. Si hay otros modos,
Entonces, busquemos esos otros modos, busquemos modos éticos que no involucren básicamente el desprecio de la vida y el sufrimiento de estos animales, ¿sí? Entonces, busquemos los mejores modos y ya hemos visto que los hay que implican modos de aprendizaje superior. Entonces, creo que es compatible que los estudiantes aprendan con el uso de métodos alternativos, ¿sí? Y quiero dejar bien claro que yo no justifico, y creo que en la mayor parte de los casos no se justifica el uso de animales. Y esos casos en que se justifica son casos en que de todos modos iba a haber una intervención sobre el animal, ¿no? Se le tenía que practicar, hacer un tratamiento, practicar una cirugía a un animal. De todos modos, porque, no sé, porque eh, tiene alguna enfermedad, no es nada que se esté fingiendo, sino que tiene una enfermedad, hay que abrirlo, etcétera, que son prácticas que se hacen constantemente en veterinaria, y entonces los alumnos participan con supervisión. Son las que se justifican, y ya, fuera de eso, yo creo que no se justifica nada. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Son las 20:02 y no nos queda más que agradecerte con la constancia que tenemos preparada para pues darte las gracias. Algunos alumnos y alumnas piden si puedes dar tu correo por lo interesante que les resultó pues varios de los temas que diste. Si lo puedes compartir en el chat o quieres compartir otro medio de comunicación. Te agradecemos infinitamente. Pues muchas gracias. Qué bonito certificado. Lo recibo. En un momento te lo mandamos a con mucho gusto. Ahí está la ECA, ¿eh? Ahí está la ECA con sus ajolotes muy hermosos. Ok, perfecto. Ya puse en el chat mi correo de la UNAM. Me pueden escribir ahí y con mucho gusto yo les respondo sus inquietudes. De todos modos, voy a bajar ya bajé el chat y voy a ver de qué van sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Al Sí, contrario, para muchas finalizar, gracias. solamente quería comentar que hubo varios comentarios felicitándole a usted y a su ponencia. Qué bueno, pues gracias. Bueno, Les agradezco de y si corazón. quieres leer las preguntas que te hicieron en el chat y tienes alguna intención en que los alumnos pudieran saber tu opinión, nos las puedes hacer llegar y nosotros las publicamos en el Moodle, ¿no? Para que sepan un poco más de cómo resuelves tú todos estos dilemas bioéticos en torno a los animales, a la investigación, y como el artículo que escribiste, que dice una parte que a mí me llega muy fuerte. Se puede aceptar dejar de utilizar animales para experimentar en cosméticos, para divertirse, pero para la educación, que es el pilar, que es la panacea, que es el Olimpo del conocimiento humano, ¿cómo vamos a dejar de usar animales? Claro que estoy parafraseando algo que dices de una manera muy distinta, pero es la idea. Y entonces ahí empieza el artículo del doctor Ortiz Millán. Si alguien no lo ha leído, no se lo pierda. No se va a arrepentir ni un momento. Bueno, Gustavo, pues te aplaudimos, te dejamos. Nos vemos no nos vemos el siguiente sábado, porque es sábado de gloria y hay que guardar las composturas, ¿verdad? Nos vemos de este sábado del día de hoy en 15, ¿ok? Muchas gracias. Pásenla muy Gracias bien. a ti, Felices Gustavo. vacaciones. Un placer como siempre. Hasta luego, hasta pronto.